Sejam todos bem-vindos à nossa série de webinars, Análise de Lubrificantes, parte 1. Eu sou Isaac Lacerda, aqui da Vitec Consultoria, e em uma parceria com a Atento, nós estamos promovendo essa série de webinars. Então, a nossa intenção é falar um pouquinho sobre análise de lubrificantes, depois a gente fala um pouquinho sobre os sensores e instalações que podem utilizar esses lubrificantes. Antes de começar, eu gostaria de deixar um convite aqui para todos, para que nos sigam nas redes sociais. Então, tanto a Atento quanto a Vitec, nós estamos no LinkedIn, nossos sites também estão aqui. Então, eu peço que vocês nos sigam lá nas redes sociais para que vocês possam acompanhar todas as novidades, todos os webinars, todos os nossos posts técnicos. Nós vamos dar várias dicas sobre lubrificação, sobre outras tecnologias que a gente trabalha também. Então, para que vocês não fiquem de fora e saibam dessas novidades, saibam desses eventos que a gente está promovendo, eu peço que vocês sigam a gente lá nas redes sociais, nosso site, nosso LinkedIn e também pelo YouTube. A Vitec também tem uma página no YouTube que a gente trabalha com outras tecnologias. Então, siga-nos para vocês não ficarem para trás aí em nenhum evento nosso e ficar por dentro de todas as dicas que a gente envia por lá. Nós estamos promovendo uma série de webinars. Então, esse é uma das séries que a gente está fazendo. Nós trabalhamos na Vitec com vários tipos de tecnologia para manutenção preditiva diferentes. Então, uma delas é a parte de análise de lubrificantes online, que é a parte da Atento. Então, a gente está começando hoje com a parte 1 da análise de lubrificantes. E as próximas terças-feiras nós vamos ter novos encontros. Então, hoje, dia 28 de abril, a gente tem o nosso primeiro encontro nessa terça-feira. Na próxima terça-feira, dia 5 de maio, a gente vai ter a parte 2 do nosso encontro. E na terça-feira, daqui a 15 dias, vamos ter a última parte, a parte 3 de análise de lubrificantes. Além disso, a gente já teve um início sobre análise de motores elétricos, utilizando outra tecnologia nossa, que é a PDMA. A gente já teve a parte 1, a parte 2, a parte 3 vai acontecer amanhã. Então, quem estiver interessado também nessa outra tecnologia, na parte também de análise de motores elétricos, ainda está em tempo. Você pode se inscrever para a parte 3, a gente tem todos os webinars gravados anteriores. Então, você consegue assistir a parte 1, a parte 2, para você estar atualizado para a parte 3. E na parte de análise de motores elétricos é toda quarta-feira. Então, amanhã, quarta-feira, dia 29, a gente vai ter também a terceira edição. Nas duas próximas quartas-feiras, nós também vamos ter edições. A gente teve, na semana passada, também um webinar sobre análise de vibração avançada PeakView Plus, que foi uma edição em inglês, e a gente está preparando um em português para dar para vocês. Então, quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais esse avanço do algoritmo de PeakView, para quem conhece análise de vibração, já ouviu falar um pouquinho sobre PeakView. Então, a gente vai ter isso para frente novamente, a gente vai ter um novo webinar em português sobre o PeakView Plus. E, por fim, que a gente não definiu a data ainda, mas está para sair do forno já, um webinar específico sobre o Motion Amplification, que é a tecnologia de análise de vibração por filmagem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as novidades que vieram, vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia. Então, é para tanto as pessoas que já conhecem a tecnologia, quanto pessoas que ainda não conhecem a tecnologia, vai ser um webinar que vai atender esses dois públicos, né? A gente vai trazer novidades e a gente vai trazer um pouquinho da explicação de como funciona essa técnica. Falando um pouquinho agora sobre o nosso webinar, a gente dividiu em 3 partes, que é um assunto já bastante extenso. Então, essa primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre fundamentos de tribologia e análise de lubrificantes e quais são os sensores usados na análise de óleo convencionalmente. A parte 2, da semana que vem, a gente vai falar de implantações, então vai ser uma parte mais prática. Hoje é uma parte mais teórica de base de análise de lubrificantes e tribologia. Nas duas próximas terças-feiras, a gente vai ter um encontro mais aplicado. Então, a gente vai falar, na próxima terça-feira, a gente vai falar sobre a implantação desse sistema de monitoramento em redutores e sistemas hidráulicos. E na outra terça-feira, daqui a 15 dias, a gente vai falar um pouquinho sobre essa implantação em turbinas a gás, né, na parte de turbina, tanto para geração de energia quanto turbinas para mover sistemas mecânicos em si. Então, todos os palestrantes, eles são do Corpo de Engenharia da Atento. Hoje vai estar com a gente o Guilherme Miró, ele vai se apresentar daqui a pouco. Então, todas as terças-feiras às 10 da manhã, a partir de hoje, né, então são três encontros seguidos, 3 terças-feiras seguidas, nós vamos estar juntos para poder conversar um pouquinho sobre análise de lubrificantes. Antes de passar a palavra para o Guilherme, eu só vou dar uma dica para vocês.
Essa tela é a tela que vocês estavam vendo antes de iniciar o evento, agora acredito que já vai estar aparecendo minha tela. No canto direito inferior, vocês têm um botão que é fazer uma pergunta. Então é por aqui que vocês podem participar. O nosso webinar vai durar, a parte de apresentação vai durar cerca de 40 a 50 minutos, e a gente reservou um tempinho no final para poder responder dúvidas. Então, mande as suas dúvidas por aqui, que a gente vai responder assim que possível. Se não der tempo a gente responder tudo durante o evento ao vivo, a gente manda essas respostas para vocês depois. Então, não deixe de fazer a sua pergunta, fale para a gente o que, é que você está pensando, comentários sobre o que você achou do webinar, ok? O Guilhermo, ele vai apresentar em espanhol para a gente esse webinar. Eu pedi para ele falar um pouco mais devagar. Normalmente a gente consegue entender mais quando uma pessoa em espanhol fala um pouco mais devagar. Mas todos os slides que ele vai utilizar já estão em português, então vai facilitar ainda mais o entendimento. E aí, no final, eu queria que vocês avaliassem para a gente e mandassem um comentário para a gente. O comentário você pode mandar de forma anônima, não se preocupe, sobre como ficou o entendimento de vocês, se ficou legal esse formato, deu para entender o que ele estava falando com os slides em português, para a gente sempre melhorar para os próximos, ok? Então, eu passo a palavra para o Guilhermo. Guilhermo, por favor. Muito obrigado, Isaac. Muito obrigado a Vitec por este seminário. Muito obrigado a vocês para a sua assistência. Isaac, ¿se ve la pantalla? Sí, estou vendo. Perfecto. Bueno, buenos días. En este primer webinar vamos a hablar de fundamentos de tribología y análisis de lubricantes dentro del grupo de 3 que Isaac ha señalado. En primer lugar, me gustaría introducir la empresa que colabora con este webinar, que es Attendos. Attendos es una empresa que proporciona tecnologías de monitorización online de fluidos. Observamos los fluidos lubricantes y extraemos información, la cual nos ayuda a diagnosticar el estado de la máquina. Esta tecnología proviene de un centro de investigación y desarrollo en el cual llevamos más de 15 años desarrollando estas tecnologías, las cuales han redundado en una serie de patentes y en 6 productos. Nos encontramos en el País Vasco, en el norte de España, y tenemos una red de trabajo mundial, como luego veremos. Nuestra empresa está basada en 3 grandes ámbitos. Una es producto, es decir, el desarrollo de nuestros propios productos para diagnosticar, para analizar fluidos como aceites, lubricantes y otros. La parte de I+D, que trabajamos en diferentes ámbitos, no solo en desarrollo de productos, sino también en tribología y análisis de datos, digitalización, industria 4.0, etcétera. Y luego la parte de servicios, que en eso también colaboramos mucho con los distribuidores, que es pues, entrenamiento, análisis de muestras de laboratorio, monitorización remota, etcétera. Como les decía, la red global de Attendu cubre Europa, cubre ciertas partes de Asia y cubre Sudamérica, donde en Brasil nuestro parceiro oficial es Vitec. Algunos de nuestros clientes a nivel mundial, trabajamos con muchas empresas de muchos sectores, ahora veremos por qué, ¿no?, en el curso. Y bueno, eu mesmo, yo soy Guillermo Miró, soy ingeniero industrial y posteriormente fui doctor en sistemas propulsivos en medios de transporte. Realicé un trabajo sobre análisis de aceite en motores de combustión interna alternativos, motores de gas y motores diésel. Fui responsable del laboratorio de combustibles y lubricantes durante 5 años, donde analizábamos cientos de muestras al año. Y ahora soy ingeniero de aplicaciones, por lo cual nos dedicamos pues, sobre todo a gestión técnica de proyectos, a soporte de las tareas de I+D, y luego a formación y educación, entrenamiento como hacemos hoy. Entonces, vamos a empezar por la primera parte del curso, que es tribología. La tribología es una ciencia que habla de los sistemas en movimiento.
Es decir, es una ciencia que estudia cómo los sistemas que están en movimiento y en contacto se comportan. Comprende el atrito, fricción en castellano, lubrificación y el desgaste. Son las tres grandes partes de la tribología. Y es una ciencia combinada que tiene parte de ingeniería, parte de química, parte de metalurgia, parte de física. Y es una ciencia nueva. Se creó en el año 1966. El nombre proviene de un report sobre tribología en UK del año 66. A pesar de ser una ciencia nueva, es una ciencia que está desde siempre en la sociedad y nos provoca muchos dolores de cabeza, ¿no? El 5 del 10% del PIB de los países en desarrollo está asociado a pérdidas tribológicas. Y todo este conocimiento ha generado un ecosistema tribológico, ¿no? Pues empresas, consultores, centros de investigación, asociaciones, etcétera. ¿Por qué es importante la tribología? Porque nos ayuda a ahorrar. Ahorramos en materias primas, ahorramos en la vida útil de las herramientas y de la maquinaria, ahorramos recursos naturales, energía, medio ambiente y en general. La tribología es una ciencia que se aplica en todos los sectores. Motores eléctricos, todos los sistemas rotativos, como turbinas, bombas, etcétera, generación de electricidad, pero luego también en sistemas como la forja, como la extrusión, como procesos de corte. O sea, la tribología se encuentra en casi todas las industrias del mundo. ¿Y por qué es importante la tribología? Las decisiones tribológicas son radicales. Este ejemplo que pueden ver aquí es un ejemplo de una mala decisión tribológica exclusivamente que mató a casi 90 personas. En un avión, una de las grasas que se utilizó en la lubricación para uno de los componentes, se eligió un tipo de grasa erróneo y esto provocó un fallo en el sistema y el avión cayó y murieron 90 personas. Por lo tanto, la tribología es importante. También es importante para lo bueno. O sea, la tribología bien aplicada permite optimizar la eficiencia de una planta. En concreto, este ejemplo es de una planta de acero, la Nippon Steel y Sumitomo Metal Technical Report, donde se observó que con una aplicación correcta de prácticas tribológicas buenas, como control del agua, lubricación correcta, limpieza, se mejoraron más de un 80% los problemas relacionados con fallos mensuales, ¿no? Entonces, un buen conocimiento tribológico y unas buenas prácticas tribológicas ayudan a un mejor desempeño de la planta. Una vez habla de la tribología, vamos a hablar muy brevemente de las tres patas principales o de las tres partes que la componen. La primera es el atrito. El atrito es el fenómeno físico que provoca la tribología, ¿no? Que es cuando nosotros unimos dos superficies, no se puede mover una frente a la otra sin ejercer una fuerza. O sea, necesitamos fuerza para mover una superficie frente a la otra. Y esto es el atrito. El atrito es importante, por ejemplo, para caminar. Si no hubiera atrito no podríamos movernos del sitio. Por lo tanto, a pesar de ser una cosa que requiere energía, es muy importante para la vida. La consecuencia del atrito es el desgaste. Si no hay lubricación, las superficies contactan y entre ellas se pierde material porque se deslizan, chocan y empieza a producirse el desgaste. El desgaste, ¿por qué es importante? Porque provoca el 50% de los problemas relacionados con la pérdida de utilidad en una máquina. El desgaste mecánico, esto es un estudio sobre sobre rodamientos de bolas del MIT, del año 92. El 50% de los problemas está asociado con desgaste, porque es un elemento de pérdida de eficiencia muy importante. Entonces, tenemos que tenerlo controlado. Entonces, a pesar de... hay mucha literatura alrededor del desgaste, pero básicamente se clasifica en 5 grupos diferentes, dependiendo del modo de desgaste, es decir, del modo mecánico en el cual se produce. El primero es desgaste abrasivo. El desgaste abrasivo es el desgaste más común y que se produce cuando nosotros, entre
las dos superficies que se están moviendo introducimos unas partículas duras, que lo que hacen es arañar la superficie como si fuera una punta de lápiz o algo así. Lo que hacemos es arañar las superficies y estos productos del arañar provocan esa presencia de otras, forman estrías, ranuras y canales, correcto. Otro tipo de desgaste diferente es el desgaste adhesivo. El desgaste adhesivo se produce cuando, debido a las temperaturas y a la carga de las superficies se crean microsoldaduras, microsoldas. Y al moverse las superficies otra vez, estas microsoldaduras se rompen y liberan partículas de nuevo a la zona de contacto. Por ejemplo, este tipo de desgaste adhesivo es muy común en transmisiones, es lo que se conoce como spalling o frosting y son presencia de marcas muy determinadas, ¿no? Y tienen pues, ciertos factores de influencia. Y el tercer gran tipo de desgaste es el desgaste por fatiga mecánica. Después de muchos ciclos de trabajo, lo que ocurre es que en la superficie se producen grietas. Conforme estos ciclos de trabajo se van produciendo, estas grietas van avanzando y al final la grieta rompe y partícula se libera completamente y sale, como aquí se ve, ¿no? Sale disparada y libera un trozo de superficie. Un desgaste por fatiga muy relacionado con los engranajes, por ejemplo, es lo que se conoce como pitting, porque lo que se produce es por decirlo así, una separación parcial de la superficie. Esta grieta va avanzando y se desprende una porción, un trozo de la superficie, que es fatiga superficial. Otro tipo de desgaste es el desgaste corrosivo, que tiene que ver con ataques químicos. El fluido o el ambiente es corrosivo con el material y lo ataca, es decir, como si oxidara la superficie. Y por último, las consecuencias. Todos estos desgastes tienen consecuencias y en eso se basan las técnicas de monitorización, de condition monitoring para sistemas lubricados. El sonido, como los ultrasonidos, la temperatura, como las cámaras termográficas, las vibraciones y el análisis de partículas en el aceite. El análisis de partículas en aceite da mucha información porque el tamaño y la forma de la partícula indica el tipo de desgaste y su severidad. En concreto, aquí en la parte izquierda pueden ver la evolución de un modo de fallo. Un modo de fallo, o sea, un fallo en un sistema lubricado genera cada vez más partículas pequeñas y cada vez partículas más grandes. Entonces, si nosotros controlamos la evolución tanto del tamaño de partícula como de la cantidad de partículas, somos capaces de monitorizar el avance del fallo. Y no solo eso, sino que la forma de las partículas nos va a dar información sobre los modos de desgaste. Por ejemplo, podemos ver aquí abajo en la derecha, esta sería una típica partícula de desgaste cutting por esta forma redondeada, como si fuera una viruta. Luego tenemos aquí arriba una partícula más parecida a un desgaste sliding, ya que pueden ver los cantos, la forma de la partícula tiene unos cantos muy vivos, es una forma muy característica. Y por último, en la parte inferior izquierda pueden ver desgaste por fatiga, que las formas son más redondeadas. Toda esta información se puede extraer del aceite y nos da información sobre el estado de la máquina lubricada. Pasamos a la lubricación, que es la solución a los problemas de desgaste y de atrito. Y la definición teórica es el fenómeno de separación de las superficies mediante una película. Sustituimos el contacto entre superficies por un fluido para evitar todos los problemas de fricción y desgaste. Los objetivos de la lubricación, que esto está muy relacionado con el análisis del lubricante. Reducir el atrito y el desgaste, eliminar el calor que se generan en esas superficies, proteger contra oxidación y corrosión en las superficies de contacto, luego limpiar y arrastrar los contaminantes que se producen, por ejemplo, las propias partículas de desgaste, luego reducir ruidos y transmisión de potencia. Reducir ruidos también redunda en ahorro de energía, ¿no? Mejorar la energía.
Respecto a tipos de lubricación, hay muchos, pero hoy vamos a hablar de lubricación hidrodinámica. Es un film lubricante que se forma cuando el sistema gira. Esto es la lubricación habitual en cojinetes, en sistemas industriales, etc. El lubricante siempre es un fluido y la lubricación hidrodinámica es una lubricación autogenerada. Y su comportamiento básicamente viene de la fórmula de Stribeck. Y la fórmula de Stribeck tiene 3 parámetros importantes. Uno es el parámetro que lo gobierna. Esto también es importante para entender la causa raíz. Tiene 3 parámetros. O sea, la curva de Stribeck aumenta, o sea, lo que sería el servicio, el parámetro service que le llama aquí, aumenta si aumenta la viscosidad, si aumenta la velocidad entre las superficies o si disminuye la fuerza del contacto. Entonces, aquí a la derecha podemos ver la gráfica. La gráfica negra es lo que sería el coeficiente de fricción o el coeficiente de atrito, que tiene que ver también con el desgaste y la energía. Dependiendo de en qué punto nos encontremos de la gráfica, podemos definir 3 regímenes de lubricación diferentes. Uno es lubricación límite, es decir, cuando el aceite no tiene la suficiente capacidad para separar las superficies y están contactando casi como si fuera lubricación sin aceite. Luego hay un apartado intermedio que es la lubricación mixta, que es cuando el aceite ya empieza a levantar parcialmente una superficie frente a la otra y ya no es un contacto total. Y luego está la lubricación hidrodinámica, que es cuando las superficies se separan completamente y se consigue que las superficies no contacten. Entonces, cuando las superficies no contactan, el coeficiente de fricción y el desgaste es mínimo, y luego conforme vamos reduciendo el espesor del aceite, este coeficiente de fricción y el desgaste van aumentando. Esto está relacionado con lo que se conoce en rodamientos como la espesura do filme, ¿no? Cuanto más ancha la espesura del film, más vida va a tener el rodamiento, porque conseguimos separar las superficies entre ellas. Y lo mismo, ¿no? Se pueden definir niveles del espesor de película que se comprende, ¿no? Cuando las superficies pueden contactar, el espesor de película es menor de 1, cuando estamos en la zona intermedias entre 1 y 2, y cuando la lubricación ya es completamente hidrodinámica nos encontramos en un nivel mayor de 2, ¿no? Siendo el espesor de película el espesor de aceite respecto a la rugosidad de la superficie. Y ahora vamos a hablar de los componentes principales de la lubricación, que son los lubrificantes. Los lubrificantes son lubrificantes líquidos, vamos a hablar en este webinar por el tiempo. Entonces, las propiedades de los lubricantes, hay muchísimas, están definidas dependiendo de los objetivos que hemos comentado antes, ¿no? Los objetivos de la lubricación. Y nos permiten evaluar su aplicación y compararlos entre ellos. Y, por ejemplo, la única que vamos a comentar hoy, que es la más importante en industrial, es la viscosidad. La viscosidad implica la capacidad física de mantener la lubrificación. Si usamos un aceite muy poco viscoso, en una máquina podemos tener riesgo de mucho desgaste y mucha fricción. Y aumentará la temperatura y tendremos problemas de vida. Entonces, la viscosidad es muy importante. ¿Y cómo se clasifica la viscosidad en la industria? Habitualmente, los aceites industriales se clasifican todos bajo el código ISO Viscosity Grade. Y el código ISO se define como la viscosidad a 40 grados de ese aceite, la viscosidad cinemática en centistokes para ese aceite. Entonces, por ejemplo, cuando nos encontramos un ISO grado 32, tenemos un aceite que a 40 grados tiene una viscosidad de 32 centistokes. Aún así está en un rango de más o menos 10%, esta es la definición de los límites, pero nosotros cuando estamos comprando un aceite ISO 32 estamos comprándolo básicamente por la viscosidad, pero hay otras muchas cosas a tener en cuenta, la aplicación, etc. Tenemos diferentes equivalencias con otras tablas, por ejemplo la AGMA, que es de la American Gearbox Manufacturer Association, la Society of Automotive Engineers para engranajes y para crankcase, para motor, y todo esto hay diferentes unidades también para la viscosidad.
¿Qué componentes tiene un lubricante a nivel químico? Básicamente los lubricantes tienen dos componentes principales. Lo que se conoce como base es aceite proveniente habitualmente de derivados del petróleo, aunque puede haber fuentes biodegradables, y lo que se conoce como aditivos. Los aditivos son elementos, o sea, moléculas químicas que lo que nos hacen es aportarnos propiedad. Aquí tienen algunos ejemplos de diferentes porcentajes de proporción de bases y de aditivos para diferentes equipos, ¿no? Los aceites industriales habitualmente presentan poca aditivación y ya conforme vamos hacia motor está muy aditivado porque tiene mucha exigencia. Como se puede ver aquí, ¿no? En aceites industriales casi todo es base lubricante, pero sobre todo esto es passenger cars, motores pequeños, heavy duty diesel oils y marino, también el porcentaje de aditivos va cambiando. Las bases. Normalmente la definición clásica de bases o la tradicional era entre aceites minerales y sintéticos. Esta definición no tiene cabida en la norma, o sea, no es normativa. La normativa es la clasificación del American Petroleum Institute, del API. Y el API define 5 grupos principales de bases lubricantes dependiendo de sus propiedades. Básicamente, azufre, saturados y el índice de viscosidad, su comportamiento de la viscosidad con la temperatura. Estas 3 son bases derivadas del petróleo, la 4 es un grupo muy especial que son las PAO, polialfa-olefinas, y en la 5 se encuentran todas las bases no incluidas en las anteriores, como por ejemplo éster fosfatado, biodegradables, todos son grupo 5 y no son sintéticas, puede haber no sintéticas, ¿no? Pero bueno, esta es la clasificación oficial. Y luego, en cuanto a aditivos, lubricantes son, por decirlo así, el secreto mejor guardado. Los aditivos, la formulación no es una cosa pública, sino que las empresas tienen mucho know-how y mucho secreto con esto, porque son los compuestos que mejoran propiedades, suprimen propiedades o comportamientos, o sea, y a lo mejor confieren nuevas propiedades. Y una característica principal es que se consumen o evaporan. En concreto, por eso se realizan los cambios de aceite, para sustituir los aditivos. La base lubricante puede estar bien, pero los aditivos pueden desaparecer. Entonces, este sería un mapa de aditivos habitual. Voy a hablar de 2 o 3 aditivos relacionados con el sector industrial. Básicamente, por ejemplo, tendríamos por aquí los aditivos antioxidantes. Los aditivos antioxidantes son los responsables de evitar el periodo de oxidación y alargar la vida del lubricante. Ellos se basan en sacrificarse cuando hay un elemento que puede afectar al aceite, se sacrifican conectándose con ese elemento y mueren como si fuera un glóbulo blanco de la sangre. Luego, por ejemplo, otro aditivo habitual es el antiespumante. Es un aditivo basado en microesferas que ayuda a explotar las burbujas de aire cuando están dentro del aceite y así ayuda a evacuar más rápidamente el aire dentro del aceite. O, por ejemplo, los modificadores de fricción o los aditivos antidesgaste que actúan sobre las superficies para mejorar el desgaste, creando como películas o films protectores. Toda esta tribología, todo este concepto tribológico se engloba dentro del concepto de monitoramiento por condición, que es el condition monitoring. El condition monitoring está integrado dentro de las estrategias de mantenimiento. Y las estrategias de mantenimiento clásicamente se definen en 4 partes. Una es mantenimiento correctivo, que es el mantenimiento que se produce cuando el fallo es detectado y se produce ese mantenimiento. Luego hay mantenimientos preventivos, que serían mantenimientos periódicos, es decir, cambio de filtros, sustitución de elementos críticos de la máquina, que se producen con un approach periódico sin tener muy clara la condición. Luego ya nos acercamos a las estrategias de mantenimiento más novedosas, más actuales, que son el mantenimiento predictivo y el mantenimiento proactivo.
Mantenimiento predictivo se basa en la condición del activo o del proceso, es decir, nosotros vemos cómo está la máquina y cómo está el fluido lubricante en este caso y en base a eso tomamos decisiones de mantenimiento. Y el proactivo no solo es eso, sino que además estudiamos por qué ha sucedido esa acción de mantenimiento, identificamos la causa raíz para mejorar en la siguiente iteración, ¿no? Tiene una parte de loop cerrado. Entonces, dentro de las técnicas de mantenimiento predictivo se encuentra el análisis de aceite. El análisis de aceite, el aceite es responsable, como hemos dicho antes, de todos los siguientes parámetros, ¿no? Control de fricción, control del desgaste, control de la temperatura, control de la contaminación. Entonces, todas estas funciones del lubricante, el lubricante las lleva consigo, las sufre. Y por tanto, lo que hacemos es ver cómo el aceite cambia durante su operación y eso nos ayudará a conocer el estado del aceite y de la máquina. Nosotros, la gente que hacemos análisis de aceite, siempre hablamos que el aceite es como la sangre de las máquinas. Entonces, analizando la sangre de las máquinas podemos tener mucha información sobre el estado de estas. Entonces, esta gráfica es una gráfica muy clásica de mantenimiento que es la PF, Performance Time Diagram, donde diferentes tecnologías nos indican diferentes modos del fallo. Entonces, el análisis de aceite junto con otras se encuentra en la parte más temprana, ¿no? El análisis de aceite permite un diagnóstico temprano del modo del fallo que se está produciendo. El análisis de aceite se basa en tres grandes ítems, ¿vale? El análisis de aceite usado. Se basa, por un lado, en la degradación del aceite, en el desgaste y en la contaminación. La degradación nos permite detectar procesos de oxidación, nitración y consumo de aditivos, es decir, la degradación del lubricante comprende todo aquello que le ocurre al lubricante por estar trabajando en contacto con el aire y a alta temperatura o con otros fluidos que le puedan estar atacando químicamente, que eso le produce acidificación y pérdida de propiedades. Por otro lado está la contaminación. Como los aceites normalmente trabajan de manera abierta, es decir, no se encuentran en un circuito cerrado, pueden ser susceptibles de contaminación. Contaminación con, por ejemplo, agua, combustible, glicol, anticongelante, hollín, silicio del polvo, del ambiente. Todo esto, esta presencia de contaminantes nos puede afectar al resto de propiedades y entonces es importante también monitorizarla. Y por último, el aceite, como es responsable de limpiar y arrastrar la contaminación de las superficies, nos da información sobre la presencia de partículas metálicas que provienen de las superficies lubricadas. Origen, forma y cantidad, modos de desgaste y lugar. En cuanto a la degradación, los parámetros de seguimiento son 4. Son viscosidad, normalmente número ácido o número básico, detergencia y niveles de aditivos. Aquí en la degradación habitualmente el nivel de aditivos y la oxidación se produce todo mediante una técnica que se llama FTIR, infrarrojo de transformada de Fourier, el cual monitoriza diferentes elementos. Aquí pueden ver el ciclo de la degradación del aceite, que es un ciclo que se autoalimenta. El aceite se consume los aditivos, se degrada, el calor y el oxígeno provocan oxidación, más ácidos y al final este proceso se produce. Entonces, todas estas propiedades nos ayudan a detectar cómo las funciones del aceite se ven afectadas. Como decía, la monitorización para la contaminación del aceite son agua, materia carbonosa o insolubles. Aquí, por ejemplo, estaría el tema de los barnices en turbinas a gas, el contenido de combustible, la dilución de combustible, si estamos hablando de combustibles líquidos, el punto de ignición para ayudar a detectar contaminantes, silicio u otros. Y por último, el desgaste de aceite. El desgaste en aceite, lo que hacemos es medir los elementos metálicos arrastrados por el aceite. Entonces, la metalurgia de la máquina permite determinar el origen. Hay dos tipos de medidas.
básicamente. Una que se llama espectrometría, lo que se conoce habitualmente como ICP o ICP, que tiene un límite de detección bajo. Y luego a nivel industrial también se utiliza lo que se conoce como ferrografía, que es el análisis de la cantidad de partículas mayores de 4 micras en adelante. Entonces, el contagio de partículas que se le conoce es la técnica para medir la limpieza de un aceite. Las partículas son clasificadas por categorías de tamaño para 1 mililitro de fluido. Se cuentan todas las partículas, incluyendo desgaste y contaminación. ¿Por qué es importante medir el contenido de partículas? Porque las partículas nos pueden provocar problemas graves en la máquina. ¿Por qué? Por ejemplo, en sistemas móviles, como pueden ser válvulas, bombas, cojinetes, las tolerancias dinámicas o las tolerancias son los espacios entre las piezas que se mueven. Si nosotros se introducen partículas de ese tamaño, más pequeñas o más grandes, lo que estamos provocando es un funcionamiento incorrecto, un desgaste y una reducción en la vida útil de las máquinas. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo de arriba pueden ver real cómo es una micra en relación, por ejemplo, pues con un cabello humano, ¿no? Esto sería un pelo humano y una micra es 75 veces menos. O sea, realmente es imposible de ver. ¿Cómo se clasifican las partículas o el contagio de partículas a nivel industrial? Básicamente se utiliza el código ISO 4406, que es una normativa que clasifica las partículas mediante un contagio acumulativo a partir de ciertos tamaños. Entonces, lo que se hace es, se cuentan las partículas por mililitro y por tamaño y se clasifican por mayores de 4, mayores de 6 y mayores de 14. Mayores de 14, por ejemplo, en este caso, si tuviéramos 6.200 partículas mayores de 4, a continuación lo que se hace es buscar el código que nos indica esa franja de partículas, que estas franjas son logarítmicas. Entonces podemos buscar 6.200, que se encontraría en este rango. Entonces el primer código ISO es un código ISO 20, entre 5.000 y 10.000 partículas mayores de 4 micras, ISO 20. El segundo, mayores de 6 micras, 400. Nos encontraríamos en 16, entre 320 y 640. Y por último, 65 partículas mayores de 14 micras, nos encontraríamos en el código ISO 13, 40 y 80. Entonces, el código ISO final de ese aceite es 20, 16, 13. Entonces, un detalle importante es que los códigos ISO siempre van decreciendo. Nunca puede ser el primer código más pequeño que el segundo. Y esto nos da una información rápida sobre la cantidad de partículas y su tamaño. Evidentemente existen otras técnicas de contagio de partículas, otros protocolos, otras normas, por ejemplo la NAS, la SAE, hay la SAE 4059, bueno, en este caso nos hemos quedado con la ISO. ¿Por qué es importante la ISO? Porque muchos fabricantes de máquina nos proponen códigos ISO de objetivos para la limpieza. Por ejemplo, aquí a la izquierda pueden ver un ejemplo de Lubrication Management. Es un partner nuestro experto en análisis de aceites, ahora es parte de Bureau Veritas, donde definen diferentes niveles de códigos ISO para las máquinas y nos lo ponen en un rango. También hay recomendaciones de fabricantes de filtros sobre cuál es el nivel de limpieza que tienen que tener diferentes equipamientos. La experiencia propia es crítica. Estas guías van muy bien como indicación, pero la limpieza del fluido debe de estar definida en base a los límites propios del cliente, porque cada máquina es un mundo. Entonces, por resumir el análisis de aceite, hemos hablado de la degradación, cómo varía la composición, y esto provoca una pérdida de propiedades. Luego, la presencia de contaminantes, cómo se mide, aceite, o sea, agua, combustible, glicol, fuligem, que es hollín, fuligine, eso es silicio, y luego el desgaste que se mide con la presencia de partículas metálicas. Entonces, ¿cuál es la ventaja del laboratorio? Los análisis de aceite por laboratorio son técnicas muy maduras. Los primeros análisis de aceite para diagnosticar maquinaria son del año 60, o sea, hace ya casi 60 años que se hacen análisis de aceite. Y la tecnología ha mejorado mucho y tiene
mucha precisión y se pueden medir muchísimos parámetros. Sin embargo, tiene una serie de puntos, como por ejemplo que el laboratorio mide solo la muestra que le llega en el bote, o sea, en el sample. No podemos saber si esa muestra está bien tomada, mal tomada. Luego, muchas veces en algunas máquinas no es posible tomar la muestra si no es parada, y eso puede llevar a cierta diferencia entre la información que se puede obtener. Luego el laboratorio permite obtener tendencias, pero muy espaciadas, y el online pues te permite pues, tendencias más en tiempo real y evidentemente las alarmas. Sobre todo se pueden definir alarmas dinámicas. La información puede estar relacionada con las condiciones de operación de la máquina y se pueden aplicar temas de digitalización, análisis Big Data, Industria 4.0. Y para temas de manutención predictiva y proactiva son esenciales, ¿no? Entonces, vamos a comentar brevemente los sensores de aceite online y su integración. ¿Por qué estamos hablando ahora de sensores de aceite, ¿no? de aceite online? Porque la industria 4.0 ha llegado, ¿no? Este diagrama de la izquierda es lo que se conoce como Traditional Condition Monitoring, ¿no? Es un joke, ¿no? Una broma, pero bueno, muchas veces ocurre, ¿no? Que el Condition Monitoring a veces está basado en prácticas complicadas o hay cierto descuadre, y la industria 4.0 tiene bases en otro tipo de conceptos, donde la evolución del mantenimiento será fundamental. La monitorización online encaja totalmente con la industria 4.0. Básicamente, de los 6 ejes principales de la industria 4.0, hay 3 en los cuales encajan la monitorización online. Por un lado, la propia sensórica, ¿no? Los sensores, pero también la monitorización. Y con la capacidad de monitorización y de algoritmos, se pueden llevar a sistemas de control que ayuden a controlar la máquina de una manera más inteligente. Entonces, la monitorización online por condición para aceites es una sinergia entre la industria 4.0 y la monitorización del activo por condición. La monitorización del activo por condición tiene la detección de fallos y estado, y que es una herramienta consolidada, el análisis de aceite, las vibraciones, etcétera. Y por otro lado, la industria 4.0, sensorización, análisis de datos, Big Data, minería, y luego el tema de IoT y computación en la nube. Es decir, podemos conectar muchos sensores de una manera muy rápida a la nube para extraer datos. Y esto genera pues, la monitorización basada en la condición online. Como volvemos a la curva APF, el análisis de aceite, y en concreto la combinación entre análisis de aceite y monitorización online, tiene una ventaja muy principal. Además de la colocación en la curva APF de una manera temprana, además nos encontramos en una zona donde somos capaces de incluso empezar a hablar de prevención del fallo. Es decir, lo que hablamos de mantenimiento proactivo, ¿no? Si el análisis de aceite de una manera temprana y en una flota nos ayuda a monitorizar la condición, si somos capaces de analizar todos los datos que se entregan, seremos capaces de encontrar ese fallo en lugar de que el fallo nos encuentre a nosotros, ¿no? Estamos aún avanzando de una manera más temprana. Esos ejemplos los iremos viendo durante los seminarios, ¿no? Veremos ejemplos de cómo la monitorización online permite esa correlación con esa detección temprana de modos de fallo. Los sensores de aceite online a día de hoy son capaces de medir 4 parámetros principales de medición. Por un lado, tendríamos los sensores que miden la degradación del lubricante. Es decir, son sensores que, basados en propiedades indirectas de la degradación, miden la degradación. Por ejemplo, estaríamos hablando de propiedades eléctricas, propiedades magnéticas y propiedades ópticas. Permiten monitorizar la evolución de la degradación del lubricante. Por otro lado, los sensores de contaminación sólida.
La contaminación sólida son básicamente contadores de partículas online, los cuales se instalan en la propia máquina y permiten la monitorización y el contagio de esas partículas sólidas, ya sean contaminantes o desgaste, como hemos visto antes, permiten esa monitorización online. Hay tecnologías magnéticas, hay tecnologías láser, hay tecnologías, por decirlo así, de extinción de luz y hay tecnologías ópticas. Otro tipo de sensores miden una de las propiedades del lubricante y su variación en el tiempo, que es la viscosidad. La viscosidad se puede medir de manera física por métodos de resonancia, por métodos electromagnéticos, pero solo mide la variación de la viscosidad, no habla de la degradación en sí. Y por último, existen a día de hoy a nivel comercial sensores que miden lo que se llama aquí humedad. La humedad es el contenido de agua. El contenido de agua en un aceite tiene tres fases. En primer lugar, el aceite puede tener agua disuelta, es decir, el aceite puede absorber agua que no se vea, que esté disuelta en el aceite y por tanto no se vea y no le afecte. A continuación, aparece si le seguimos añadiendo agua, aparece una franja que es agua emulsionada, que sería similar a una mayonesa, a una mezcla entre aceite y agua que se ve blanco y turbio. Y por último ya tendríamos la presencia de agua libre, que es burbujas de agua dentro del aceite. Dependiendo de la cantidad de agua, se puede detectar, dependiendo de la cantidad de agua se producen estas tres fases. Y a día de hoy los sensores de humedad solo son capaces de ver agua libre, porque miden humedad relativa del aceite. Es una franja muy estrecha de todo el nivel de agua que pueden asumir las máquinas y por lo tanto permiten detectar solo contaminaciones muy bajas y a lo mejor el sistema puede seguir operando a pesar de estas humedades, a pesar de estar fuera del rango del sensor. Entonces, ¿qué criterios se deberían seguir a la hora de elegir tecnologías de monitorización online? Por un lado, la sensibilidad, es decir, qué queremos medir y hasta qué límite de detección queremos llegar. Por otro lado, la confiabilidad, es decir, la capacidad de ejecutar su actividad, temas de temperatura, vibraciones, etcétera. Luego, el valor agregado, es decir, ¿qué ofrece? El sensor mide viscosidad, sí, pero me puede dar alarmas, tiene un software para visualización, etcétera. Y por último, la instalación e integración. O sea, la parte de comunicaciones es fundamental, por ejemplo. Entonces, ¿cómo integramos los datos? ¿Tienen servicio cloud? ¿No lo tienen? Nos permiten conectarlo vía Modbus a nuestra planta de manera rápida. Y por último, y no menos importante, el precio, ¿no? El precio, siempre hay que tener en cuenta que el precio es una mezcla entre el sensor y el valor añadido que le podamos sacar, ¿no? El valor añadido también debe de ser valorado. Entonces, ahora me gustaría hacer una encuesta de satisfacción. Entonces, va a ser una encuesta de satisfacción interactiva. Entonces, la vamos a poder ir viendo en tiempo real. Entonces, me gustaría que siguieran estos pasos. Voy a compartir aquí. Perfecto. Entonces, la idea es, con su teléfono o con su propio ordenador, accedan a menti.com, introduzcan el código 823327 y pueden votar un pequeño cuestionario de satisfacción sobre qué les ha parecido. No sé si Isaac quiere añadir algo más o... Sí. Pessoal, esse final é só uma pesquisa de satisfação que a gente está trabalhando. Então, se vocês puderem acessar o site www.mente.com, eu deixei aqui para vocês o link, e entrar com o código 823327. Com isso, vocês vão conseguir entrar na pesquisa e responder rapidamente essas três perguntinhas para a gente, só para a gente ter uma noção de como é que foi o entendimento de vocês, a satisfação de vocês com relação à nossa apresentação.
Então, Então, a gente vai deixar aberto. Vocês podem entrar e fazer a votação. A gente tem atualização em tempo real aqui. Isaac, ¿se ve en mi pantalla se ve el Internet Explorer? Sim, sim. Ah, vale, perfecto. Okay. Guilherme, você pode ver as perguntas? Enquanto o pessoal responde, a gente responde algumas perguntas. A ver. Vale, pues vale, vamos con las preguntas. A tela está compartilhada. Vale. A ver, vamos a ver. Vale. Mira, 14. Bueno, lo dejamos para el final. Vamos a ir resolviendo las preguntas, ¿vale, Isaac? Sí. Entonces, a ver, voy a dejar de compartir pantalla y vemos las preguntas. A ver. Perfecto. A ver, preguntas. Vale. Vale, aquí veo preguntas. ¿Compartes tú la pantalla? Vale, a ver. Las contestaremos las contestaremos por escrito, pero bueno, voy a ir respondiendo las que hay aquí escritas. Por ejemplo, comentan, ¿cuál es la utilización hoy en día del ensayo RPVOT, el Rotating Pressure Vessel Oxidation Test? ¿Puede ser utilizado complementariamente al TAN? El ensayo RPVOT nos ayuda a detectar cuál es la estabilidad a la oxidación de los aceites. Sobre todo esto se utiliza en aceites nuevos para, por ejemplo, un benchmarking de aceites. Si Bosé es un propietario de una turbina y tiene 5 aceites, el RPVOT puede ser un factor que le ayude a decidir sobre un aceite u otro. Y evidentemente puede ser utilizado complementariamente con el TAN, porque el TAN mide la capacidad del aceite de neutralizar una base, es decir, mide la acidez del aceite, que es diferente. El RPVOT habla de la estabilidad de la oxidación. Como he dicho antes, la degradación es un proceso complejo y hay muchos parámetros para medir la degradación y estos son complementarios. Pero el RPVOT yo sobre todo lo recomiendo para benchmarking de aceites nuevos, etcétera. Luego, vale, la voy a publicar, ¿vale? Como que ya. Luego, ¿podría explicar un poco mejor sobre el análisis de aceite en turbinas de gas? Alexandre, el análisis de aceite en turbinas de gas evidentemente es especial. Como hemos visto, los aditivos son una pequeña parte, pero en las turbinas a gas básicamente podemos tener problemas tanto de, por ejemplo, barnices y contaminación externa por agua, etcétera. Te invito a, por hacer un breve resumen, ¿no? Y luego todo el tema de la estabilidad de la oxidación. Entonces, el tercer día, que voy a ser yo mismo el que lo presente, hablaremos especialmente sobre turbinas de gas. Entonces, creo que podría encajar un poco mejor la pregunta el tercer día, ¿vale? No sé si Isaac quiere añadir algo, pero Isaac, por favor, sin problema. Ah, ok, tranquilo. Não, é só para lembrar para o pessoal, na parte 3 do nosso webinar, nós vamos falar especificamente sobre análise e sensores para turbinas a gás. Então, a gente vai voltar e explicar melhor a aplicação específica em turbinas a gás. Então, na parte 3, a gente volta a falar em mais detalhes sobre essas aplicações. Vale, luego, aquí hay varias personas que comentan sobre si enviaremos las slides. Ok, sim, podemos sim. No final desse webinar, nós vamos disponibilizar para vocês tanto a gravação, a gente vai postar no YouTube, no canal do Vitec, e a gente posta também no LinkedIn da Vitec. Depois eu vou ver com o pessoal da Atento se a gente posta lá também no LinkedIn da Atento, mas a gente vai mandar um e-mail para vocês com o link da apresentação e os slides também em PDF. Então, vocês vão ter acesso a esses slides. Realmente uma aula aí de Guilherme para a gente, né? Foi bem interessante. Vale. Sigo con las preguntas. Seguiremos contestando preguntas hasta las 4 y luego contestaremos, como ha dicho Isaac, por correo.
Ok. Jefferson pregunta ¿de qué modo pueden ser creados los límites máximos de desgastes, contaminantes o aditivos cuando el fabricante del equipo no los provee, ¿no? Jefferson, esta pregunta es muy interesante. Como he dicho antes, a pesar de que el fabricante te provea de límites sobre ciertos temas, la experiencia propia es la que te debe de ayudar a marcar estos límites, ya sea con monitorización del aceite, con análisis de aceite, como con sensores online, te puede ayudar a monitorizar. Evidentemente, por ejemplo, contaminantes, hay normas que hablan sobre, normas generales de la industria, que hablan sobre cantidad de agua, por ejemplo, cantidad de otros fluidos, pero, por ejemplo, de nivel de aditivos que comentas aquí, no, nadie te va a hablar porque los aditivos no hay técnicas para medirlas, pero no son técnicas o demasiado precisas. Entonces, los límites máximos de un análisis de aceite los tienes que definir tú con ayuda de una consultoría o con ayuda del conocimiento propio de la máquina si el fabricante del equipo no los da. Evidentemente, el fabricante del equipo da ciertos criterios, pero no los da a todos. Y por último, también importante el análisis de tendencias. Si la máquina está operando de manera normal, esos deberían de ser tus valores normales. Y entonces, si eres capaz de determinar límites en base a eso, puedes ser capaz de definirte esos límites. Vale, luego veo por aquí. Risati dice, a ver, Isaac, una pregunta. ¿Pedasson qué es? Ceiling. Ah, ceiling, vale. Sí. Perfecto, sí. Aquí las bases PAO son bases muy estables a la oxidación, es el grupo 4, pero sí que a lo mejor no es la base PAO, sino que es alguno de los aditivos. La compatibilidad química de los materiales y los aceites es un problema que ocurre habitualmente y puede tener que ver pues, con reacciones, evidentemente tiene que ver con reacciones químicas de los materiales. Entonces, no creo que sea la base, sino que puede ser un aditivo que esté afectando al material de la Besançon. Eso, para solucionar este problema, es importante pues, tener conexión con el fabricante del lubricante. O sea, con el fornecedor del lubricante es el que te puede orientar sobre esto. Vale, hay muchas preguntas. Perfeito, Guilherme. Nós marcamos então 1 hora, então agora já está dando as 11 horas. Eu vou pedir, Guilherme, para responder mais uma pergunta e a gente encerra. E todas as perguntas que vocês mandaram, a gente tem um controle aqui, todas elas foram registradas. Então, a gente vai responder e mandar para o e-mail de volta para vocês. Então, vocês fizeram a inscrição com um e-mail e a gente vai mandar de volta esse e-mail respondido. Então, não se preocupe se a sua pergunta não foi respondida aqui ao vivo, mas ela será respondida depois por e-mail, ok? Então, Guilherme, vou pedir para você responder uma última pergunta, por favor, para encerrarmos. Perfecto. Voy a comentar una porque aquí veo que tanto André como Vinicius preguntan sobre límites de espectrometría, etcétera, ¿no? Bueno, voy a ir por la de Vinicius, luego la de André es un poco diferente. Aquí Vinicius comenta que quiere definir límites de concentración de elementos en espectrometría. ¿Existen normas para esto? ¿Existen normas de análisis de lubricantes específicas para turbinas hidráulicas? Mi recomendación para límites de concentración de elementos en espectrometría es un concepto complicado porque depende de tu punto de muestreo. Por ejemplo, el punto de muestreo de tu máquina va a definir el nivel máximo de elementos de concentración de la espectrometría. Mi comentario es un poco relacionado con lo que he comentado anteriormente. La definición de los límites está asociado a tu conocimiento sobre la máquina. Y luego, si comentamos para normas de análisis de lubricantes específicas para turbinas hidráulicas, normalmente, ya sea la asociación de turbinas hidráulicas, alguna asociación de fabricantes de turbinas hidráulicas, o los propios OEM, si no el tuyo otros, tienen normativa que regula, como he dicho antes, ciertos parámetros de análisis de lubricantes.
pero no todos. Entonces, ahí evidentemente hay que basarse en el conocimiento de gente experta en tribología que te pueda orientar. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues, Isaac, muito obrigado a vocês e continuamos com o seminário. Eu agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade, Guilhermo, todo atento, que nos deu todo o apoio para que a gente pudesse realizar toda essa série de webinars. Assim, foi fantástico, realmente uma aula em tribologia e análise de lubrificantes. Eu agradeço muito. E a todos os participantes, meu muito obrigado pela disponibilidade do tempo de vocês também. Essa foi nossa parte 1, a parte introdutória de análise tribológica e análise de óleo. De tribologia e análise de óleo. Nós, todas as terças-feiras, nós vamos manter esses encontros, então vai ser muito interessante a gente trabalhar com a parte 2 e a parte 3, que aí sim é realmente a aplicação dessas técnicas que a gente discutiu aqui, então vai ser algo mais prático, vai ser bem interessante. E eu espero encontrar todos vocês na próxima terça-feira. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o e-mail da inscrição, que é o cristiane@vitec.com.br. Todo mundo que já foi inscrito nos passados já vai receber o link para a próxima reunião nossa, para a próxima apresentação nossa na próxima terça-feira. Vocês não precisam fazer inscrição novamente. Mas, se vocês querem nos indicar para algum conhecido que se interessou, você pode pedir para ele mandar um e-mail para cristiane@vitec.com.br e a gente vai disponibilizar para vocês também a inscrição, ok? Então, eu espero encontrar todos vocês na próxima terça-feira. Um bom dia a todos. Muito obrigado.